Capítulo 1. La ley. Imaginar crea la realidad. Tú eres imaginación. Y Dios también. Dios no está separado de ti. Está dentro de ti, en tu mente, en tu corazón, en tu respiración. Y cada vez que imaginas algo con intensidad y con fe, estás usando el mismo poder que creó el universo. Lo que ves en tu vida no es más que el resultado de las imágenes que has sostenido en tu mente. Aunque te cueste creerlo, lo que imaginas se convierte en realidad. Sí, la imaginación no es un simple juego mental. Es una ley espiritual, una fuerza divina, un portal de creación. Todo lo que ha sido ha comenzado como una imagen en la mente de alguien. Nada aparece por arte de magia. Todo nace de la imaginación. Y tú tienes ese poder. Cada vez que imaginas algo con emoción, con fe, con deseo, estás sembrando una semilla en el campo invisible de la vida, y esa semilla da fruto. No importa si lo haces consciente o sin darte cuenta, la ley no se detiene, sigue funcionando. Por eso no puedes dejar tu mente a la deriva. Tienes que tomar el timón. Tienes que dirigir tu imaginación como quien sabe que está moldeando su destino. No hay dos imaginaciones, una divina y otra humana. Es la misma. Lo que cambia es la intensidad. Cuando imaginas con fuerza, con claridad, con convicción, lo que imaginas se manifiesta rápido. Y si lo haces de forma débil o con dudas, también se manifiesta, pero más lento. Aún así, todo lo que vives es el reflejo de lo que sostienes en tu mente. Entonces dime, ¿qué estás imaginando todos los días? ¿Problemas? ¿Escasez? ¿Enfermedad? ¿Oportunidades? ¿Amor? ¿Abundancia? La mayoría de la gente no se da cuenta del regalo que tiene. La imaginación es el instrumento más poderoso que Dios puso en nuestras manos, y está dentro de ti. El futuro que te espera será igual a lo que estás imaginando hoy. Así que si puedes imaginar lo que deseas con intensidad, si puedes sentirlo como si ya fuera real, entonces puedes cambiar tu destino. ¿Quieres transformar tu salud, tu economía, tus relaciones, tu propósito? Todo empieza en la imaginación. Pero aquí está el error más común. Mucha gente quiere cambiar las circunstancias, pero no cambia las imágenes que sostiene por dentro. Y eso es como querer que una película cambie, sin cambiar el guión. Lo externo es solo el reflejo. Lo real está en tu mente. Siente tu deseo como cumplido. Vívelo por dentro. Respíralo. Muévete como si ya fuera un hecho. Eso es lo que transforma tu vibración, tu actitud, tus decisiones y, por supuesto, tu realidad. No se trata de un pensamiento pasajero. Se trata de un estado interior. Un estado que se convierte en tu nueva identidad. Y eso solo se logra cuando te entregas por completo a lo que deseas. Te tienes que abandonar mentalmente al estado deseado, vivir en él, respirar en él, creer en él. Y eso se hace con fe y con amor. La fe es creer en lo invisible. El amor es el compromiso. Cuando unes los dos,
tu deseo empieza a manifestarse. Y sí, puedes cambiar tu presente, pero también puedes sanar tu pasado. ¿Cómo? Revisando las escenas dolorosas y volviéndolas a imaginar cómo debieron ser. Eso libera tu energía y limpia tu camino. No hay nada perdido. Todo está vivo en tu conciencia y puedes transformarlo desde el amor. ¿Quieres vivir una nueva realidad? Entonces cambia lo que estás imaginando. No hay límites, no hay barreras, solo hechos imaginados que se convirtieron en verdad. Y tú tienes el mismo poder. Úsalo con fe, úsalo con intención, y verás que todo empieza a alinearse. Porque esa es la ley, y esa es la promesa. Lo que imaginas se convierte en realidad. Capítulo 2. Vive en ese estado. Si vas a construir una casa hermosa en tu mente, entonces vive en ella. No se trata de imaginar algo y luego dejarlo en el aire como un simple deseo. La clave está en habitarlo mentalmente. No es pensar en el sueño, sino pensar desde el sueño. Sentirlo como si ya fuese real. Si tú puedes sostener esa sensación con amor y convicción, la vida entera empieza a moverse para responderte. Porque no estás jugando a imaginar. Estás usando una ley divina. Tú no estás atado a tu cuerpo físico. Puedes moverte con la mente. Puedes saltar desde la situación actual hasta la situación deseada, solo con cambiar tu enfoque interior. Y cuando vives dentro del nuevo estado, aunque sea solo en tu imaginación, todo lo externo empieza a alinearse con eso que tú decidiste habitar por dentro. Voy a contarte una historia real. Un doctor y su esposa soñaron durante 15 años con construir un edificio de apartamentos junto a su casa. El terreno lo tenían, el deseo también, pero el dinero no, y como muchos, se quedaron soñando, pero sin vivir en el sueño. Hasta que un día aprendieron lo que ahora tú estás aprendiendo, que no se necesita dinero para comenzar, sino imaginación enfocada. Entonces, decidieron cambiar. Dejaron de pensar en el edificio y comenzaron a vivir desde el edificio. Lo imaginaron terminado. Caminaron por él en su mente. Habitaron los espacios. Alquilaron los apartamentos en su imaginación. Hasta sintieron orgullo al recibir felicitaciones de sus amigos. Incluso imaginaron a una antigua amiga recorriendo el edificio y diciendo: «Doctor, me parece hermoso». Y así, con ese nivel de detalle, lo vivieron como si ya fuera real. No pensaron en cómo se iba a lograr. Simplemente se mantuvieron viviendo en la escena deseada, día tras día. Y lo increíble sucedió. Un día, sin buscarlo, llegó un contratista a su oficina. No sabían ni quién era. Solo lo habían visto en carteles por la ciudad. Ese hombre llegó solo, sin ser invitado, y les dijo que cada vez que pasaba por ahí, se preguntaba por qué no habían construido algo en ese terreno. El doctor y su esposa le respondieron la verdad, que no tenían ni siquiera el dinero para pagar los planos. Pero el contratista no se detuvo. Sin que ellos lo pidieran, el hombre comenzó a buscar soluciones. Días después,
Regresó con planos listos. Y luego, con un préstamo casi aprobado. Ellos no movieron un dedo. Solo seguían imaginando su edificio terminado. Hasta que el contratista, por iniciativa propia, ofreció financiar la diferencia con su propio dinero y que ellos se lo pagaran después con lo que generara el edificio. Ahí sí, firmaron. Y la construcción comenzó. Todo se cumplió exactamente como lo imaginaron. Solo faltaba una cosa, el apartamento que no se había alquilado. Entonces imaginaron de nuevo, pero esta vez no como futuros inquilinos, sino como si ya estuviera ocupado. Se vieron a sí mismos conversando con los nuevos inquilinos, recorriendo el lugar, escuchando sus comentarios felices. 3 días después, ese apartamento fue alquilado. Y semanas más tarde, su amiga olvidada, aquella de la escena imaginaria, los visitó y dijo exactamente lo que habían escuchado en su mente. «Doctor, me parece hermoso». Así se cumplió el sueño de 15 años. Y comprendieron algo profundo, que pudieron haberlo logrado en cualquier momento, si tan solo hubieran aprendido antes a vivir en el fin. Y ahora te pregunto, ¿estás tú habitando tu deseo o solo pensándolo de vez en cuando? Otra historia. Una mujer quería mudarse con su esposo, su madre, su tía y una tribu de animales. Pero no encontraba la casa ideal, y su mente aún dormía en la casa vieja. Ella sabía algo. Hasta que no dejara de dormir mentalmente en el hogar anterior, nada nuevo se manifestaría. Así que durante 4 noches, antes de dormir, se imaginó en la nueva casa ideal. Y el 5.º día, un comprador apareció de la nada y les compró su antigua casa al instante. Después, comenzó la búsqueda de su nuevo hogar. Y aunque todos los agentes decían que su pedido era imposible, ella no cedió. Había visto su casa en la imaginación. Había sentido las paredes de madera, el balcón, la chimenea, el silencio, la vista espectacular. Y sí, encontraron esa casa. Estaba tal como ella la había imaginado, solo que venía con 2 acres de terreno, y ellos solo querían 1. Pero no se rindieron. Volvió a imaginarse a su esposo parado junto al fuego, ella mirándolo desde el balcón. Y esa noche volvió a dormir dentro del sueño. Al día siguiente recibieron la llamada. La dueña había aceptado dividir la propiedad y vendérsela justo al precio que ofrecieron. Nada se logra desde el azar. Todo se manifiesta cuando aprendes a vivir desde el deseo ya cumplido. No se trata de comprometerse con lo que ves con los ojos físicos, sino con lo que sientes y crees en tu imaginación. La imaginación es más real que los hechos, es más poderosa que las circunstancias, y es lo que realmente moldea tu historia. No hay un destino ciego. Lo que determina tu historia no es el azar, es tu acto imaginario sostenido con amor. Así que ya lo sabes, habita tu sueño. Duerme dentro de él. Siente que ya es tuyo. Y verás cómo la vida, sin ruido, te lleva directo al cumplimiento perfecto. Capítulo 3. Haz girar la rueda hacia atrás. Tú tienes un poder sagrado dentro de ti,
y es la imaginación. Y no solo sirve para proyectarte al futuro, sino también para recrear tu pasado. Sí, puedes darle un nuevo guión a las escenas de tu vida y transformar tu historia desde el alma. Imagina esto, una rueda del tiempo que gira hacia atrás, borrando todo lo no deseado y reescribiendo las escenas con amor y poder. Eso es la revisión creativa. Y aunque suene atrevido, esta técnica fue bendecida por el mismo Maestro Jesús, en la parábola del mayordomo injusto. ¿Sabes lo que hizo ese mayordomo? Mentía, pero lo hacía para corregir errores, para perdonar deudas, para redimir vidas. No se condenó, se celebró su sabiduría. Así que, si algo en tu pasado duele o limita, tienes permiso divino para cambiarlo en tu imaginación. No para engañar a otros, sino para liberar tu alma y abrir paso a una nueva realidad. Porque lo que imaginas se manifiesta, y lo que imaginas con claridad y sentimiento termina derrumbando hasta lo que parecía eterno. Voy a mostrarte cómo. Un hombre, al recibir una carta negativa sobre la venta de un terreno, no se resignó. En lugar de lamentarse, tomó la carta en su mente y la reescribió. Imaginó a la gente feliz, agradeciéndole por el negocio concretado. Y lo repitió, lo sintió, lo vivió. 5 días después, la escena ocurrió palabra por palabra, tal como la había ensayado en su interior. Y lo más valioso no fue el dinero, sino el descubrimiento. Tenía el poder de crear circunstancias desde su mente despierta. Otra historia. Una mujer conoció a un hombre maravilloso en una cita a ciegas. Sintió que era el indicado, pero luego perdió contacto con él. En vez de resignarse, empezó a dormirse cada noche, sintiendo que ya estaba casada con él. Se imaginaba en su nuevo hogar, torciendo un anillo imaginario en su dedo, repitiendo: «Esto es maravilloso. Soy la señora J.E.». Un mes después, él la encontró. Y meses más tarde estaban casados, felices, realizados. Ella no forzó nada, no lo buscó, simplemente revisó su presente y vivió desde el deseo cumplido. Eso es lo que tú puedes hacer también. La imaginación bien dirigida no es evasión, es liberación. Escucha esto. Un hombre tenía un terreno hipotecado, y la familia que vivía allí no cuidaba nada. El jardín era un desastre. Los niños andaban desatendidos. Pero en lugar de enojarse, decidió imaginar otra escena. En su mente, veía el jardín hermoso, la casa bien cuidada, una familia amorosa. Y cada vez que el pensamiento de ese lugar le venía, él se aferraba a esa imagen ideal. Tiempo después, la mujer tuvo un accidente y su esposo desapareció. Vecinos ayudaron a las niñas, pero él no intervino. Se mantuvo fiel a su escena imaginaria. ¿El resultado? Ella regresó, casada con un nuevo esposo. Las niñas felices, la casa transformada, los pagos al día. Y todo, sin amenazas,
sin conflictos, sin esfuerzo externo, solo con el poder de imaginar con amor. ¿Casualidad? Causalidad espiritual. Y quiero compartirte un testimonio aún más profundo. Una mujer había sufrido de la espalda por casi 40 años. Recordó que todo comenzó con una caída desde un columpio cuando era niña. Entonces, un día, decidió aplicar la técnica de la revisión del pasado. Y noche tras noche, en su mente, se veía en el columpio, pero esta vez, saltando bien, aterrizando con fuerza y alegría, corriendo hacia su mamá con entusiasmo. Lo hizo tantas veces que terminó quedándose dormida en esa escena. Y 2 días después, el dolor empezó a desaparecer. En 2 meses, se fue por completo. Un trauma de 40 años sanado con una escena imaginaria. ¿Te das cuenta del poder que tienes? Tu pasado y tu presente son un tejido continuo, y cuando cambias una hebra con amor, todo el patrón se transforma. Por eso la primera acción de sanación no es pedir, es revisar. Cada noche, antes de dormir, recrea tu día como te hubiera gustado vivirlo. Hazlo real en tu interior. Siente que fue así. Y verás que tu presente comienza a alinearse con esa nueva versión. Porque el mundo, mi buen amigo, no es mecánico, es imaginario. Y tú eres el soñador con el poder de despertar dentro del sueño y moldearlo con conciencia. Así que haz girar la rueda hacia atrás. Reescribe tu historia con amor. Y permite que la vida te muestre el milagro escondido en tu imaginación. Capítulo 4. No existe la ficción. Escúchame con atención, porque lo que estás a punto de descubrir podría transformar tu forma de ver la realidad para siempre. No existe la ficción. Lo que hoy llamas fantasía, lo que inventas en tu mente como si fuera una historia sin importancia, puede convertirse en tu vida, si le das suficiente fuerza, emoción y creencia. La imaginación no es un entretenimiento, es la causa invisible detrás de todo lo visible. Si una escena imaginaria es capaz de generar un efecto físico, entonces el mundo físico no es tan sólido como parece. Es plástico, es moldeable, es imaginal. Todo lo que vives comenzó como un pensamiento, como una imagen, como una emoción interna sostenida por ti o por alguien más. Tú crees que la vida sucede desde afuera hacia adentro, pero es al revés. La verdadera causa de lo que vives está en tu imaginación. El mundo físico es solo el escenario, pero el guión se escribe en tu mente. Te lo explico con un ejemplo poderoso. En 1898, un autor llamado Morgan Robertson escribió una novela titulada Futilidad. En ella, imaginó un lujoso barco llamado Titan, que se hundía tras chocar contra un iceberg en abril, con muy pocos botes salvavidas. 14 años después, el Titanic, sí, el real, se hundió en circunstancias idénticas. ¿Fue coincidencia o fue una poderosa actividad imaginaria que se proyectó al plano físico? Lo cierto es que la ficción se volvió hecho,
Y esto nos lleva a una gran verdad. Todo lo que imaginas con intensidad termina manifestándose. Ya sea que lo escribas, lo sueñes, lo cuentes, o simplemente lo pienses repetidamente, tu imaginación está creando. Por eso es tan importante cuidar lo que piensas, porque no estás jugando, estás sembrando futuros. Catherine Mansfield decía, si cambiamos nuestra actitud, la vida cambia. No solo la forma en que la vemos, sino la vida misma. Eso es tener una actitud creativa hacia la vida. No reaccionas. Tú eliges qué quieres ver y cómo deseas vivir. Ahora, escucha esta historia real. Un joven maestro de baile decidió poner a prueba esta enseñanza. Soñaba con ser dueño de su propio estudio, pero no tenía el dinero ni la posibilidad aparente. Sin embargo, noche tras noche, imaginó que ya era dueño. Se dormía sintiendo que el estudio era suyo. ¿El resultado? 3 semanas después, recibió una llamada inesperada de un amigo que le ofreció ser socio. Y más adelante, repitió el mismo proceso para expandirse, y lo logró, paso a paso, exactamente como lo había imaginado. Cada detalle, cada diálogo, cada aplauso, ya lo había vivido antes, por dentro. Otro caso. Una escritora inventó una historia de ficción donde la protagonista viajaba a Vermont, rompía una relación tóxica y al regresar, recibía una propuesta de matrimonio. Meses después, ella vivió la misma secuencia exacta, en la misma ciudad, con los mismos giros. Confirmación de que todo lo que se crea en la mente genera vibración y se proyecta. Y si esto es así, ¿por qué no empezar a imaginarlo mejor? ¿Por qué insistir en historias de carencia, dolor o fracaso, si puedes escribir una nueva novela donde tú eres protagonista de milagros? La profecía no es una predicción fija, es una dirección vibratoria. Un verdadero profeta no dice, esto va a pasar te guste o no. Dice, si sigues pensando así, esto vas a crear. Y tú, con tu imaginación despierta, puedes cambiar cualquier desenlace. Tú eres profeta de tu propia vida, y lo que imaginas con constancia se vuelve tu mundo. Hay una línea en la Biblia que lo confirma, y sucedió tal como él lo había interpretado. No importa si lo imaginaste dormido, escribiendo, soñando o deseando. Tu mente no distingue entre lo real y lo imaginado, cuando el sentimiento es intenso. Así que recuerda esto, no existe la ficción. Y si eso es cierto, entonces tienes el poder de imaginar algo mejor que lo mejor que conoces. Hoy puedes escribir un nuevo capítulo, uno donde la salud, el amor, la abundancia y la paz no sean fantasía, sino tu nueva realidad. No estás atrapado en un destino fijo, estás soñando una vida, y puedes cambiarla desde adentro. Así que imagina con intención, sueña con propósito, y despierta a la verdad. Lo que imaginas, te lo conviertes. Capítulo 5. Hilos sutiles. Escucha bien estas palabras. Nada de lo que ves existe por sí solo. Todo lo que aparece, todo lo que continúa en tu vida, está siendo sostenido por algo invisible.
tu imaginación. Puede parecer que el mundo tiene vida propia, pero la verdad es que está siendo tejido constantemente por los hilos sutiles de lo que imaginamos, lo que sentimos, lo que creemos. Y lo más poderoso de todo es que tú puedes tomar control de ese hilo. Todo comienza con una escena, una imagen mental que sientes como real. Eso basta, eso es semilla. Déjame contarte lo que pasó con un hombre que vino a una de mis conferencias. Se puso de pie y dijo: «No tengo preguntas, solo quiero contar algo». Él había salido del ejército con un sueldo de $25 semanales. 10 años más tarde ganaba 600 al mes. Empezó a practicarla a diario. Y 2 años después, su ingreso era igual al del presidente de los Estados Unidos. ¿Te das cuenta del poder que tiene tu imaginación cuando la usas con propósito? Otro hombre en esa misma conferencia escuchó la historia y se dio cuenta, pero no había hecho nada al respecto. Así que decidió actuar. Imaginó que ganaba la quiniela 5-10 en el hipódromo de Caliente. Se visualizó clasificando los boletos ganadores, sintiendo la emoción, viendo al cajero entregándole el dinero, guardándolo bajo la camisa. Repitió esa escena por 3 semanas cada noche, y luego fue al hipódromo. Ese día, todo ocurrió exactamente como lo había imaginado, excepto que en vez de efectivo, le entregaron un cheque de $84,000. Otro hombre, inspirado por esta historia, decidió hacer lo mismo. Al mes siguiente, me mostró un cheque de $16,000. También había ganado la quiniela. Pero él quería más que dinero. Quería demostrar que no era suerte. Quería comprobar que su imaginación estaba creando estos resultados. Así que fue más allá. Imaginó tener 2 cuentas bancarias, una con $10,000, otra con $15,000. Visualizó al gerente saludándolo con una sonrisa de respeto y a la cajera dándole su estado de cuenta con cordialidad. Luego se imaginó en su casa, dividiendo su dinero ganado en 12 montones sobre el escritorio. Contó 11 fajos de $1,000 y un último con 533. El total imaginado era $36,533. ¿Y qué ocurrió en el mundo físico? Al ir al hipódromo otra vez, cometió un error y duplicó un boleto ganador sin darse cuenta. También intentaron retirar un caballo justo antes de la carrera, pero el juez lo impidió. Ese error y esa casualidad hicieron que ganara exactamente $36,788, solo 255 más de lo que había imaginado. ¿Qué tan sutiles fueron los hilos que tejieron ese resultado? A simple vista, todo parece coincidencia, pero por dentro fue la imaginación en acción. Los boletos duplicados, el juez que dijo no, el caballo que corrió, todo conspiró para que se cumpliera la visión. Lo que la gente llama suerte es muchas veces solo una manifestación bien tejida por la mente consciente. Tú no necesitas controlar los detalles, solo necesitas sentir el final como cierto y dejar que los hilos invisibles hagan su trabajo. Pero atención, debes cuidar el tipo de escenas que estás imaginando. No es suficiente desear algo. Debes vivirlo por dentro, cada día, hasta que sea natural para ti. Recuerda esto:
La vida que estás viviendo ahora es el resultado de imaginales previos. Y puedes comenzar hoy mismo a sembrar nuevos frutos. Todo empieza en lo invisible, y esos hilos sutiles te están escuchando. No dejes que el mundo externo dicte tu historia. Toma el control, imagina con propósito, siente el final. Actúa desde tu deseo cumplido. El camino puede parecer largo. Sí, sube cuesta arriba, pero llega hasta la cima. Y si caminas cada día con fe y con visión, el universo entero se encargará del resto. Todo es posible cuando te atreves a imaginar. Capítulo 6. La fantasía visionaria. Hay un mundo más real que este que ves con los ojos abiertos. Un mundo que no muere, que no envejece y que no se corrompe con el tiempo. Es el mundo de tu imaginación. Blake lo dijo con claridad. Todo lo que ves, aunque parezca afuera, está dentro, en tu imaginación, y este mundo que llamas realidad no es más que una sombra de eso. ¿Sabes lo que esto significa? Que tu mundo interior es el origen verdadero de tu vida. Y si eres fiel a tu visión, si sientes como real el deseo cumplido, entonces esa imagen se expresará en el plano físico de la única manera que le corresponde. Cuando hablo de imaginación, no hablo de fantasías vacías, sino de sensación espiritual. Ver, oler, tocar, saborear y oír, pero desde adentro, desde la certeza interior, desde el yo soy. Escucha esta historia real. F.B. amaba la ópera y deseaba profundamente una grabación completa de Tristán e Isolda. Pero nadie la tenía. Llamaron a tiendas, buscaron por todos lados. Todos decían lo mismo. No está disponible, no la están reeditando. Pero él decidió usar su imaginación. Se acostó en su sala, cerró los ojos y se visualizó entrando a su tienda de discos favorita. Vio al vendedor, le preguntó, ¿tienes la grabación de Flagstad? Y escuchó en su mente, sí, la tengo. Repitió la escena una y otra vez, hasta que se sintió completamente real. Esa misma tarde fue a la tienda, y al preguntarle al vendedor lo mismo, le respondió en voz alta, no, no la tenemos. Pero F.B., en silencio, respondió en su interior, eso no fue lo que te escuché decir. Y en ese momento, vio en una repisa un cartel de publicidad del disco. Le dijo al vendedor, si no lo tienes, no deberías anunciarlo. El vendedor subió para quitarlo, y resultó no ser un cartel, sino el álbum completo con los 5 discos. No fue exactamente como lo imaginó, pero fue lo que su visión interior implicaba. ¿Lo ves? La realidad no contradijo su visión, la confirmó. Otro ejemplo. Una mujer, la señora G.R., se encontraba envuelta en una demanda legal. Había firmado un documento creyendo que no era vinculante, pero el corredor de bienes raíces la demandó por una gran comisión. El juicio era inminente. Su esposo estaba en el hospital. No tenía testigos. Todo estaba en su contra. Los abogados, los testigos, el juez, todos parecían favorecer al demandante. Pero ella hizo algo maravilloso. Cerró su oído físico y abrió su oído interior. Y dentro de sí, escuchó una y otra vez la frase que deseaba oír. Declaramos a la acusada, no culpable.
una y otra vez, durante horas, hasta que lo sintió como verdadero. Cuando el jurado regresó, el juez pidió el veredicto, y el portavoz dijo, tal como ella lo había oído en su mente, la declaramos no culpable. ¿Te das cuenta del poder que tienes dentro de ti? R.O., otra mujer, vivió algo parecido. Regresó de un viaje a Europa y encontró que su mucama y todos sus muebles habían desaparecido. La policía y los detectives no lograron encontrar nada. Pero ella decidió recordar lo que realmente funcionaba. Se sentó en su hotel, cerró los ojos y se imaginó sentada en su sillón favorito rodeada de sus cosas, oliendo los aromas de su casa, viendo sus fotos familiares sobre el piano. Sintió la tela del mueble, oyó los sonidos de su hogar, y eso fue suficiente. Al día siguiente, por casualidad, caminó hacia su antiguo apartamento. En el camino, vio unos tobillos que le resultaron familiares. Eran los de su mucama. Le pidió que la llevara a donde estaban sus cosas, y allí estaban, intactas. Ningún investigador lo logró, pero su imaginación sí. Y F.G., otra estudiante de este poder, lo llevó aún más lejos. Postrada en un hospital, soñaba con viajar al Caribe. Así que usó su imaginación con todos los sentidos. Visualizó el barco, eligió su camarote, sintió el sol del trópico en su cara, saboreó la brisa salada, escuchó las olas golpear el casco del barco. Vivió la experiencia desde su cama de hospital durante una semana completa. Y luego lo soltó. 2 meses más tarde recibió un telegrama. Había ganado un concurso. El premio, un crucero por el Caribe, con la misma naviera que ella había visualizado. ¿Y sabes qué más? Le asignaron el mismo camarote que ella había elegido mentalmente, y visitó exactamente los 7 puertos que había imaginado. Amigo mío, tus sueños no son caprichos sin sentido. Son el germen de lo que puede volverse realidad, si aprendes a sentirlos como ciertos. Este mundo es un reflejo de tu mundo interior, y si cultivas la fantasía visionaria, descubrirás que tus deseos más profundos están a un solo pensamiento fiel de distancia. Capítulo 6. Los estados de ánimo. Esta es una era en la que el estado de ánimo decide la fortuna de las personas, más que la fortuna decidir el estado de ánimo. Sir Winston Churchill. Amigo mío, la mayoría de las personas cree que su estado de ánimo es el resultado de lo que les pasa. Se sienten alegres porque lograron algo, o se sienten tristes porque algo falló. Pero eso es solo la mitad del mapa. La verdad es que el estado de ánimo también es la causa. Cuando entras en un sentimiento, ese sentimiento comienza a moldear los acontecimientos de tu vida. ¿Quieres cambiar tu realidad? Entonces cambia tu estado interior. No necesitas una razón para sentirte bien. Necesitas el valor de asumir el ánimo correcto antes de ver el resultado. La imaginación solo se activa realmente cuando hay sentimiento, y ese sentimiento es el que abre puertas. Déjame contarte algo increíble. Una mujer, ya de 55 años, estaba en una situación desesperada. Sin trabajo, sin dinero, sin familia cercana, ni ropa adecuada, ni un carro decente.
Nada. Pero ella había estado asistiendo a mis conferencias por casi un año, y cuando tocó fondo, decidió poner en práctica lo aprendido. Al principio trató de imaginar una por una las cosas que necesitaba, pero eran tantas que terminó agotada y más ansiosa. Hasta que recordó una frase simple que había escuchado. ¿No es maravilloso? Y en vez de visualizar objetos o soluciones, se enfocó únicamente en el estado de ánimo que tendría, si todo ya estuviera resuelto. Cada noche, al quedarse dormida, repetía suavemente, «¡Qué maravilloso! Algo increíble me está ocurriendo ahora». Y sentía la emoción, la gratitud, el alivio, como si ya estuviera ocurriendo. 2 meses después, un conocido tocó a su puerta y le entregó un cheque certificado, por $2.500. Ese conocido había viajado a Nueva York, donde se encontró con un amigo en común que no veía hacía más de 25 años. Ese viejo amigo, ahora muy rico, decidió compartir parte de su fortuna con ella, sin explicación, sin contacto previo. Y durante 2 años, ella recibió cheques mensuales desde la oficina del abogado de ese hombre. ¿Y sabes qué ocurrió después? Recibió documentos legales para formalizar esa ayuda, por el resto de su vida. Todo, por asumir un estado de ánimo elevado, sin saber cómo, sin esforzarse por controlar los medios. Y hay más. Otra mujer visitó a su hija en San Francisco y la encontró angustiada. Necesitaba $3.000 con urgencia. La madre no tenía el dinero disponible y sabía que su hija no lo aceptaría si lo pedía prestado. Así que le propuso algo mejor, usar la imaginación juntas. Ambas visualizaron que el dinero venía de todas partes. Sintieron alegría, gratitud, gozo. Nada de preocupación, nada de medios, solo abundancia. Y en pocos días, la madre recibió una llamada de su propia madre, una adorable señora de 91 años, que la citó con urgencia. Al llegar, su madre le entregó un cheque por $3.000 para su nieta y otros 3 cheques para los bisnietos. Y uno más, para ella también. Todo eso ocurrió sin que nadie lo pidiera, solo por la vibración interior, el estado de ánimo, la emoción compartida entre madre e hija. ¿Te das cuenta? Cuando entras en un estado emocional alineado con tu deseo, el universo se mueve. Los estados de ánimo crean las circunstancias, no al revés. Por eso te digo, entra cada día en el estado de ánimo del deseo cumplido. No esperes a que pase algo para sentirte bien. Siéntete bien, y algo pasará. Escucha esta historia divertida. Una madre descubrió el poder oculto en un antiguo cuento de viejas. Su hijo tenía muchas verrugas en las piernas, así que le ofreció comprárselas. Por cada verruga, le pagaría una cantidad simbólica, y le explicó que, al comprarlas, ya no le pertenecían, y como no podía quedarse con algo ajeno, las verrugas tenían que desaparecer. Y así fue. En 10 días comenzaron a desaparecer. En un mes, ya no había ni una. Y luego compró verrugas de otras personas, y a todos les funcionó. Pero solo su hijo entendió la verdad. Su imaginación, su estado interior, había producido el cambio. Querido amigo,
Cuando te imaginas dentro de un estado, asumes también su resultado. Y como dijo el gran místico A.E., hasta las circunstancias más frías comienzan a responder a tu nueva vibración. No tienes que esperar a que el estado de ánimo surja. Puedes elegirlo ahora mismo. Y cuando lo hagas, todo lo que ese estado afirma llegará a tu vida. Capítulo 8. A través del espejo. Un hombre que mira un vidrio puede quedarse viendo su reflejo o, si lo desea, mirar a través de él y descubrir el cielo. George Herbert. La mayoría de las personas solo ve lo que sus sentidos permiten. Ven lo evidente, lo tangible, lo repetido. Pero tú y yo estamos aquí para mirar más allá del vidrio. No estamos atrapados en este mundo físico. Aunque la conciencia normal se enfoca en los sentidos, el alma tiene el poder de cruzar esa frontera y entrar en realidades invisibles. Tú puedes habitar una imagen mental tan vívida, tan real, que se vuelva más poderosa que lo que tus ojos físicos ven. Y cuando haces eso, empiezas a afectar la vida en vez de solo reflejarla. Imaginación es tu verdadero ser, y no estás encerrado dentro de tu cuerpo, sino que puedes moverte libremente por donde enfoques tu atención. Veamos un ejemplo. Una mujer fue diagnosticada con un coágulo severo, arterias endurecidas, artritis y problemas en su tiroides. Tuvo que abandonar todas sus actividades. Pasaba el día acostada, con medias elásticas hasta las caderas, para poder apenas moverse. Los médicos no sabían qué hacer, y su fe empezaba a flaquear, hasta que un día, una amiga le envió una postal de una playa. Ella miró esa imagen, y de pronto recordó los días en el mar con sus padres. Sintió la arena mojada, las olas rompiendo, el sol en su piel, la brisa fresca. Esa sensación fue tan viva, tan poderosa, que comenzó a recrearla cada día. No estaba viendo una postal, estaba atravesando el espejo. Una semana después, al intentar levantarse, un dolor paralizante recorrió su cuerpo, y de repente, todo desapareció, como si le hubieran cortado los cables que la tenían atrapada. En un instante, estaba libre, no en teoría, en carne y hueso. Ese es el poder de ver con el ojo de la imaginación, y no con los ojos del cuerpo. Cuando caminas por fe, te guías por lo que la imaginación ve, aunque los sentidos lo nieguen. El mundo externo es un espejo, y ese espejo solo refleja lo que ya estás imaginando, consciente o no. Tienes dentro de ti el principio de vida o de muerte. Puedes construir desde los sueños del alma o desde las imágenes frías del miedo. Imaginación viva o repetición automática. Y si eliges la fe, si eliges cruzar el vidrio de los sentidos, vas a despertar a la vida verdadera. Otra historia poderosa. Una mujer estaba muy preocupada por su hermano enfermo. Estaba hospitalizado y enfrentaría una cuarta operación con muy mal pronóstico. Ella se hizo una pregunta profunda. ¿Mi hermano quiere seguir viviendo? Sintió que sí, que deseaba seguir remodelando su cocina, como había planeado antes. Entonces decidió imaginarlo trabajando felizmente en esa cocina. Y mientras lo hacía, se sintió a sí misma agarrada de una silla, y de repente estaba al lado de su hermano en el hospital.
Él le tomó la mano y le dijo: «Sabía que vendrías, Joe». Ella respondió: «Todo está bien ahora, lo sabes». Y al instante volvió en sí. Estaba en su casa. Al día siguiente, su cuñada llamó emocionada. La operación fue cancelada. El médico no podía creer la mejora repentina. Su hermano regresó a casa y ha estado sano desde entonces. Eso no lo logró un bisturí. Lo logró la imaginación en amor. Ese fue su viaje a través del espejo. Otra mujer hizo lo mismo desde San Francisco. Imaginó que estaba en el salón de su hija en Londres. Tan vívidamente lo sintió, que se vio de pie en esa habitación, y su hija la miró con los ojos llenos de susto. 5 días después, recibió una carta de su hija. Le decía que la había visto, tal cual, como si realmente estuviera allí. Ella no había muerto, solo había activado el verdadero poder del ser. La conciencia puede trasladarse porque tú eres conciencia, no un cuerpo limitado por espacio y tiempo. Recuerda esto, amigo. El mundo que ves puede parecer sólido, pero no lo es. Es imaginación condensada. Y eso significa que puedes cambiarlo desde la raíz, cambiando tu estado, cambiando tu percepción, cambiando desde dónde estás pensando. No es lo mismo pensar acerca de algo que pensar desde el estado deseado. Desde implica unidad, identificación, encarnación. La clave está en esto. Abandónate por completo al estado deseado. Vívelo como si fuera tu hogar. Y pronto lo será. Como decía Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así también tú debes dejar que tu imaginación se convierta en el estado deseado. Y así, ese estado vivirá en ti. No hay distancia, no hay límites, solo la conciencia. Y donde la conciencia se enfoca, ahí estás tú. No te limites por lo que tus sentidos te dicen. Ellos solo reflejan. Tú eres el creador. Y si lo crees, si lo amas, si te entregas por completo, la vida misma se encargará de manifestarlo. Capítulo 9. Entra en la imagen. Hermano, el mayor secreto que puedo darte hoy es este. No basta con desear, hay que entrar. Entrar en la imagen, sentirla, habitarla como si fuera real. Solo así la imaginación da a luz. La mayoría de las personas se quedan mirando desde afuera, como quien contempla una pintura bonita tras el vidrio. Pero tú estás llamado a atravesar el vidrio y vivir dentro de tu creación interna. Imaginar no es pensar en algo, es vivir desde ese algo. Asumirlo como si ya fuera, respirarlo, sentirlo y dormir con eso en el corazón. Te lo explico con una historia. Un amigo en Chicago estaba enfermo y necesitaba mudarse a una casa de un solo piso. Había comprado una nueva casa, pero no lograba vender la anterior. Estaba frustrado. Le conté el caso de una mujer en Nueva York que no lograba alquilar su apartamento. Había intentado de todo, hasta que le enseñé a dormirse cada noche en su casa de campo, imaginando que ya estaba allí. Lo hizo, y al día siguiente apareció un inquilino perfecto que la llamó, para mudarse de inmediato. Entonces, le dije a mi amigo,
No pienses en tu nueva casa. Piensa desde tu nueva casa. Siéntete dentro de ella. Duerme allí. Mira el mundo desde ese lugar. Hazlo real en tu mente. Esa misma noche, se durmieron físicamente en la casa vieja, pero mentalmente en la nueva. Y a medianoche, la casa vieja fue vendida. Ese es el secreto. No basta con mirar la imagen. Tienes que entrar en ella. Solo al entrar, el deseo se convierte en semilla, y el mundo responde. Otra historia hermosa. Una mujer deseaba profundamente pasar un año en Europa junto a su esposo, pero tenían muy poco dinero y ningún contacto. Parecía imposible. Sin embargo, cada noche, ella se dormía sintiendo que estaba en Inglaterra, tocando las rejas frías del Palacio de Buckingham. No pedía nada, solo sentía la alegría de estar allí. Poco después, su esposo conoció a alguien en una fiesta, que le ofreció una beca para enseñar en una universidad, en Inglaterra. El imposible se deshizo como niebla, y vivieron su año soñado en Europa. No fue casualidad, fue imaginación asumida, vivida, encarnada. Recuerda, pensar en es estar lejos. Pensar desde es ya haber llegado. Y cuando piensas desde ese estado, el universo te sigue el juego. Otra mujer soñaba con remodelar su casa, pero no tenía un centavo. Aún así, cada día, caminaba mentalmente por su hogar ya pintado, decorado, restaurado. Al final de cada escena, imaginaba que le entregaba un cheque al contratista, por el trabajo hecho. 2 semanas después, recibió una carta certificada de Lloyd's of London. Había heredado $7,000, de una mujer que ni siquiera conocía. Había ayudado con una información 15 años atrás, y la vida se lo devolvió con intereses. Eso no lo movió el azar, lo movió la imaginación persistente. Hermano, si tú no cambias la imagen que sostienes de ti mismo, seguirás repitiendo los mismos problemas, los mismos escenarios, las mismas limitaciones. Todo nace de las imágenes que tú mismo sostienes. Tú las creaste, tú las mantienes, y tú puedes disolverlas. Pero una advertencia importante. La imagen no es cualquier cosa. Tiene que tener sentido. Debe implicar algo. Debe sentirse real. Si la imagen es vacía, sin significado, no hay energía que la sostenga. Pero si es verdadera, si te conmueve, si la amas, esa imagen se vuelve palabra creadora. No basta con mirar. No basta con soñar. Hay que entrar. Cuando entras, la imagen deja de ser sombra y se convierte en realidad viva. Y eso, hermano, lo cambia todo. Capítulo 10. Cosas que no se ven. Lo que se ve fue hecho de cosas que no aparecen. Hebreos 11:3. Hermano, vivimos en un universo donde lo visible nace de lo invisible, donde lo tangible brota de lo intangible, y donde todo lo que podemos tocar primero fue un pensamiento, una imagen, una vibración silenciosa. El gran misterio de la creación no está en la materia, está en la imaginación invisible del ser humano. A través de tu imaginación, tú puedes llamar a la existencia.
cosas que aún no existen. Y cuando sostienes esa imagen con fe, el universo entero se alinea para manifestarla. La clave está en imaginar el resultado feliz, construirlo internamente y luego no interferir. No se trata de forzar, se trata de permitir. Permitir que lo invisible se materialice, en su propio tiempo perfecto. Y ahora, escucha esta historia, porque es un testimonio del poder silencioso, que todos tenemos, el de crear realidades desde lo invisible. Una abuela amorosa, sin poder ver a su nieta llamada Kim, decidió todos los días sentarse en silencio y tomarla en su regazo con la imaginación. La acariciaba mentalmente, le hablaba, le repetía frases como «Dios está creciendo a través de mí». Y poco a poco, la niña, a miles de kilómetros, empezó a repetir esas frases también. Nunca había visto una foto reciente de su abuela, pero hablaba de ella. Jugaba a llamarla por teléfono y decía, «Mi Didi me ama, mi Didi me visita todos los días». ¿Magia? ¿Coincidencia? No, amigo. Eso es la ley funcionando con total perfección. Todos estamos influenciando el mundo, con nuestras imágenes mentales. Algunos lo hacen conscientemente, otros lo hacen sin saberlo. Y los que no crean con intención, terminan viviendo bajo los hechizos mentales de otros. Cada forma visible en la naturaleza es sostenida por una imagen invisible. Cambia la imagen y cambias la forma. Te cuento otra historia, que parece sacada de un milagro. Una mujer leyó la historia de una maestra, que transformó a una alumna conflictiva, solo revisando mentalmente su comportamiento, cada noche en positivo. Inspirada por eso, decidió aplicar lo mismo con un niño problemático, de la escuela donde trabajaba su esposo. El niño no podía ser expulsado por su edad, pero los maestros no lo soportaban, y la madre y la abuela del niño molestaban constantemente en la escuela. Entonces, cada noche, ella imaginaba dos cosas. Primero, veía al niño como feliz y normal. Segundo, oía a su esposo decirle, «No lo puedo creer, pero el niño cambió. Y ya no están esas dos mujeres fastidiosas». Después de 2 meses de esta práctica, su esposo llegó un día, diciendo exactamente eso. «Es como el cielo en la escuela ahora». La abuela del niño tuvo que irse fuera de la ciudad, y la madre la acompañó. Al mismo tiempo, una nueva maestra aceptó el reto de trabajar con el niño, y él empezó a mejorar. La mujer no solo aplicó la ley, la vivió. Muchos enseñan principios, pero pocos los practican con fe diaria. Como dice Isaías, Él me ha enviado a vendar corazones heridos, a liberar a los cautivos y a abrir la prisión de los que están atados. Esa prisión muchas veces es la cárcel de nuestras imágenes mentales. Pero tú tienes la llave. Tú puedes salir de allí. Tú puedes crear cosas que no se ven y hacerlas tangibles, reales, visibles. Recuerda, no es el mundo el que decide tu vida. Es tu imaginación la que lo decide todo. Cuando aprendas a usarla con intención, cuando imagines con amor, con fe y con alegría, ya nada será imposible para ti. Capítulo 11. El alfarero.
Levántate y baja a la casa del alfarero. Allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Pero la vasija de barro que hacía se echó a perder, y volvió a hacer otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Jeremías 18, 2-4. Hermano, el alfarero del que habla la Biblia no es otro que tu imaginación. Esa fuerza silenciosa y divina, que toma el barro de tu vida, los errores, las pérdidas, los tropiezos, y los transforma en una obra nueva, perfecta y útil. Tú, Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro, y tú eres nuestro alfarero. Isaías 64, 8. Cuando comprendes que Dios y tu imaginación son uno, entras en el verdadero misterio de la creación. Pero hay quienes no quieren aceptar esto, porque hacerlo implicaría asumir la responsabilidad de lo que han creado y de lo que están creando, incluso sin saberlo. Neville lo dice claro: la imaginación divina descendió hasta convertirse en imaginación humana, para que la imaginación humana pudiera ascender y convertirse en la divina. La imaginación es el verdadero ser, es el Cristo en ti, es tu poder creador. A veces crea con la memoria, otras veces transforma la realidad. Pero cuando realmente despierta, crea lo que nunca antes ha existido. Escucha esta historia de una joven artista. Durante años, soñaba con pintar murales y cuadros para cuartos de niños, pero todos los expertos le decían: no vas a vivir de eso, es tierno pero no comercial. Hasta que un día decidió hacer la prueba. Imaginó una galería llena de sus obras, todas con estrellitas rojas indicando que se habían vendido. Sintió la emoción de ese día, lo vivió en su mente, una y otra vez. Y sucedió lo inesperado. Un contacto llevó a otro. Un dueño de galería quiso hacerle una exposición individual. Un decorador la contrató. Su obra apareció en una revista famosa. Y su carrera despegó. Todo, sin mover un dedo en el plano físico durante el proceso de imaginar. Ella moldeó su destino en la rueda invisible de la imaginación, y su realidad cambió. Amigo mío, el alfarero está dentro de ti, y te está esperando. ¿Vas a dejar que tus sueños se sequen como barro sin forma? ¿O vas a darles vida, forma y belleza con tu fe y tu imaginación? Otro testimonio poderoso. Una mujer quería asistir a una función de teatro, pero no tenía ni para un asiento barato. Esa noche, antes de dormir, se vio a sí misma en la butaca central del teatro, disfrutando el espectáculo. Sintió la emoción. Oyó los aplausos. Al día siguiente encontró dinero olvidado en una cartera. Compró un boleto de balcón. Pero al llegar al teatro, escuchó a una mujer decir que le habían roto 2 boletos por error, porque su amiga no pudo asistir. La mujer le regaló su entrada, y adivina qué, era para el asiento exacto que ella había imaginado. Así es como trabaja el alfarero. Primero se moldea por dentro, y luego se manifiesta por fuera. Otro caso. Un empresario quebrado, lleno de deudas, necesitaba desesperadamente $3,000. No tenía ventas ni cuentas por cobrar, ni posibilidades. Solo tenía su imaginación.
Durante 3 días, visualizó cómo su oficina recibía $4,000 en pagos. El cuarto día, un cliente apareció con un pedido antiguo y le pagó por adelantado con un cheque de más de $4,000. Fue el poder creador del alfarero en acción. Tú eres el barro, pero también eres el alfarero. Tus manos invisibles son tus pensamientos, tus imágenes mentales, tus emociones, tus palabras. ¿Estás moldeando algo hermoso o estás dejando que el miedo y la duda deformen tu creación? El mundo es barro, tu imaginación es la rueda. Y tú decides qué vas a moldear. Pero recuerda siempre esto: lo que se hace fluye desde lo que se imagina. Capítulo 12. Actitudes. Solo las cosas mentales son reales. Lo que se llama corpóreo, nadie sabe dónde habita. Es pura ilusión. ¿Dónde está la existencia fuera de la mente o del pensamiento, sino en la mente de un necio? William Blake. Hermano mío, lo que tú recuerdas, lo estás recreando. Tu memoria, aunque sea defectuosa, tiene el poder de repetir y mantener la misma realidad una y otra vez. Por eso, cuando piensas en alguien como lo conociste, vuelves a darle vida a ese mismo personaje, con esas mismas limitaciones. Pero tú tienes el poder de reimaginarlo, de recrearlo no como fue, sino como puede llegar a ser. Imaginar crea realidad. Y cuando recuerdas con amor, fe y esperanza, te conviertes en el instrumento de su transformación. Un hombre lo aprendió de la forma más humilde. Siendo joven, le dio unas monedas a un mendigo en Boston, y horas después lo vio borracho. Lleno de indignación, se prometió que jamás volvería a ayudar a un desconocido. Por años mantuvo esa promesa, pero cada vez que rechazaba a alguien, una punzada en el estómago lo atormentaba, la culpa lo perseguía. Hasta que un día, ya adulto, otro hombre le pidió ayuda. Él una vez más se negó, pero esta vez decidió rehacer la escena en su imaginación. Cerró los ojos y recreó el encuentro. El hombre admiraba a su perro. Hablaban unos minutos, y luego le pedía ayuda para comer esa noche antes de empezar su nuevo trabajo al día siguiente. En su imaginación, él sacaba $5 y se los daba con gusto. Y al instante, la culpa y el dolor desaparecieron. 4 meses después, el mismo hombre se le acercó, lo reconoció y le dijo: «Si me hubieras dado ese dinero, seguiría mendigando, pero como no lo hiciste, me vi obligado a moverme y conseguí trabajo. Hoy estoy de pie otra vez». La escena imaginaria fue un hecho espiritual que transformó la vida de ambos. Recuerda esto: no es el hombre como fue, sino el hombre como puede llegar a ser, lo que debes imaginar. Todo aquel que se ha desviado no necesita castigo, sino redención, y tú puedes dársela, con tu actitud. Escucha este otro caso. Una mujer tenía una suegra muy amarga y solitaria. Ella deseaba que la mujer pudiera rehacer su vida, pero también deseaba, en secreto, que se fuera lejos. Al reconocer sus emociones mezcladas, decidió hacer algo mejor. Imaginó a la suegra feliz, renovada, con un nuevo amor. En cada visualización,
la veía mostrando su anillo de compromiso. Semanas después, la mujer se apareció con un nuevo pretendiente, y un mes después se casó. Hoy vive feliz, en una nueva casa, tan lejos que, como dice su nuera, es como si se hubiese mudado a China. Cuando cambias tu actitud interna, el mundo reacciona. Otra historia poderosa. Un hombre le prestó dinero a un amigo para que expandiera su empresa. Pero el tiempo pasó, y el amigo no podía pagarle. El prestamista necesitaba urgentemente recuperar el dinero, y aunque la presión lo empujaba a usar la vía legal, decidió usar su imaginación. Durante 3 noches, visualizó que su amigo le decía: «Me inundaron los pedidos, ya tengo todo para pagarte». Y al 4.º día recibió esa llamada. Su amigo no solo pudo pagarle, sino que lo hizo con todos los intereses. Y le agradeció profundamente. ¿Ves el patrón? La actitud mental moldea la realidad. No hay nada más poderoso que esto. Tú puedes liberar a otro con tu perdón imaginario. Puedes cambiar el destino de alguien con tu visión renovada de él. Lo que tú crees de los demás los ayuda a elevarse o los hunde más. No te resistas a la escena. Cámbiala. No la lamentes. Transforma la memoria en esperanza. El mundo es tu espejo. No te resignes a la repetición de lo viejo. Rehaz las escenas de tu pasado con una nueva actitud, y verás cómo el universo se transforma contigo. Capítulo 13. Las cosas pequeñas. El conocimiento general es conocimiento remoto. La sabiduría está en los detalles, y la felicidad también. William Blake. Hermano mío, este capítulo es un canto a lo pequeño, a eso que muchos llaman trivial, pero que en realidad es el laboratorio secreto del alma. La imaginación no distingue entre lo grande y lo pequeño. Para el universo, una mansión y una barra de pan tienen el mismo valor. Por eso, Neville nos invita a ejercitar nuestro poder creador, también en lo cotidiano, no para vanagloria, sino para despertar. Imagina lo específico, no lo general, no lo vago. Define claramente lo que deseas. Así como distinguimos un roble de un abedul por su contorno, asimismo debemos definir mentalmente aquello que queremos manifestar. Una mujer con todo lo que el mundo puede dar, estatus, inteligencia y abundancia, decidió probar este principio con algo muy pequeño, un sombrero. Vio un sombrero en una revista, recortó la imagen, la pegó en su espejo, y en su imaginación se lo colocó una sola vez. Se vio saliendo con él puesto. Una semana después, una amiga suya, que lo había comprado sin razón, se lo regaló. Era exactamente el mismo sombrero. No fue suerte, fue conciencia. Otro hombre amaba alimentar a los pajaritos en su jardín, pero las palomas grandes venían y se robaban toda la comida. Entonces, decidió visualizar algo diferente. Veía en su mente cómo los pajaritos pequeños comían tranquilos, mientras las palomas respetaban el espacio. Durante un mes sostuvo esa imagen, y un día las palomas desaparecieron. Cuando regresaron, nunca más molestaron. Y lo más bello, los pajaritos ahora no le temen,
Se quedó con ellos, y ellos con él. ¿Te das cuenta del poder que tienes incluso en los detalles más simples? Otra mujer quería una pintura para su nueva casa frente al mar. Imaginó una escena con un gran barco de velas blancas dominando el océano. No podía pagarla, pero la visualizó, la sintió, la vivió en su mente con tanta intensidad, que un día, su esposo llegó a casa con esa misma imagen colgada en las manos. Un cliente le había ofrecido el cuadro a cambio de cubrir una pequeña diferencia económica. Y al final, esa diferencia ni siquiera existía. La pintura que deseaban con todo el corazón llegó a ellos, gratis. ¿Y qué me dices de una mujer que solo necesitaba pan? No tenía fuerzas para caminar más. Así que cerró los ojos en el autobús y vio el pan danzando en su mente. Al sentarse, casi se sienta encima de una bolsa de papel, y dentro de ella, su pan favorito. Bendita imaginación. Tantas veces despreciada, pero siempre fiel. Nada es demasiado pequeño, nada es demasiado tonto. Todo deseo genuino es digno de ser cumplido. Entrena tu poder con las cosas cotidianas. Practica con lo simple. Afina tu imaginación como quien afina un instrumento musical. Y cuando menos lo pienses, ese poder será tan preciso y tan claro, que moverás montañas con la misma facilidad con la que ahora visualizas un sombrero, una pintura o un pedazo de pan. La vida entera es un juego de imágenes, y tú eres el artista. No hay límites, solo líneas claras en tu mente y fe en tu corazón. Capítulo 14. El momento creativo. El hombre natural no recibe los dones del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No los puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2:16. Hay un instante sagrado, un momento preciso, en el que el alma puede tocar el cielo. Blake lo llamó el momento que Satanás no puede encontrar. Es ese espacio minúsculo de claridad espiritual, donde ya no reaccionamos ante el mundo, sino que actuamos desde lo alto. Cuando imaginamos las cosas como deberían ser, en vez de como parecen ser, entramos en ese instante sagrado. Y en ese breve momento, la obra de Dios en nosotros queda hecha. No necesitas que algo cambie afuera, solo necesitas ese segundo de consciencia plena, ese instante donde sientes, aunque sea por un momento, el deseo cumplido. Ese momento transforma tu día y transforma tu vida. La historia que vas a escuchar es una de esas revelaciones. Una mujer manejaba por la ciudad cuando vio a una anciana corriendo desesperadamente para alcanzar un autobús. La escena le conmovió el corazón, y mientras avanzaba, visualizó lo que hubiera querido hacer: abrir la puerta de su carro, recibirla con una sonrisa, llevarla unas cuadras más adelante y verla reencontrarse con sus amigos. Todo eso ocurrió en su mente, durante el trayecto de una cuadra. Pero 4 cuadras más adelante, al detenerse en el semáforo, alguien tocó la ventana de su coche. Era una anciana, vestida de gris, jadeando por haber corrido, con la misma historia, el mismo destino.
y la misma gratitud. Ella había soñado despierta, y el universo respondió en minutos. Ese fue su momento creativo. No fue coincidencia, fue conciencia. Otro testimonio relata cómo una mujer enfrentó el miedo. Se encontró con un hombre agresivo, amenazando con un bastón, gritando palabras de odio. Pero ella decidió ver la luz en él. Lo vio como un ser unido a ella, como una expresión de Dios. En ese momento, el hombre se detuvo, bajó el bastón y pasó junto a ella en paz. Ese instante no fue físico, fue espiritual, y fue suficiente para transformar la realidad. Más adelante, la misma mujer tuvo una visión. Mientras se encontraba en ese estado entre sueño y vigilia, vio el rostro luminoso de un niño que sonreía. Pensó, es el Cristo, pero una voz interior le dijo, no, eres tú. Hermano mío, tú también puedes vivir ese instante. No se trata de tiempo ni de esfuerzo. Se trata de alineación. Cuando logras sentir el fin cumplido, aunque sea por un segundo, has tocado la eternidad. Los hechos no tienen poder, solo son el eco de lo que antes fue imaginado. ¿Quieres cambiar tu vida? Cambia el instante, cambia tu reacción, por una acción espiritual. El momento es ahora, no mañana, no después. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de la salvación. Todo comienza con un acto de imaginación consciente. Y todo termina cuando reconoces que esa imaginación es Dios en acción. Capítulo 15. La promesa. 4 experiencias místicas. Todo lo que has escuchado hasta ahora ha sido sobre el uso consciente de la imaginación, sobre cómo crear imágenes mentales precisas, actuar como si ya fueran reales, y ver cómo el mundo responde. Eso es la ley. Pero hay algo aún más grande que la ley: la promesa. Muchos buscan la ley, cómo manifestar un nuevo trabajo, una casa, una pareja, pero pocos se interesan en la verdadera finalidad divina de este camino. Porque Dios no solo quiere darte cosas, Dios quiere darse a sí mismo a ti. Y esa es la promesa, que un día, desde tu propio cuerpo, nacerá un hijo no engendrado por voluntad humana, sino nacido de Dios. Ese hijo te revelará que tú eres el Padre. Esta no es una alegoría, no es una metáfora poética, es un hecho místico que todo ser humano experimentará. Déjame contarte cómo sucedió en mí. Hace años, fui llevado en espíritu a una sociedad divina. Ahí, me recibió la personificación del poder infinito. Jamás he sentido una fuerza como esa. Luego, conocí al amor infinito. Y cuando me preguntó qué era lo más grande del mundo, respondí: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más grande es el amor. Entonces, me abrazó, y nuestros cuerpos se fundieron en uno solo. En ese momento, comprendí que el amor de Dios no es un concepto, es una fusión total con el Espíritu de Dios. Después, una voz gritó: «Hora de actuar».
y fui enviado de vuelta a este mundo. La promesa había comenzado a cumplirse en mí. Dios no solo quiere darte vida, Dios quiere resucitar en ti. El gran secreto es este: Dios murió voluntariamente al convertirse en hombre. Se entregó en nosotros, se olvidó a sí mismo, para que tú, en el tiempo justo, lo recuerdes desde dentro. Y cuando despierta en ti, ya no vives tú, Cristo vive en ti. Esa fue mi primera experiencia, pero luego vino la segunda. Una madrugada, sentí una intensa vibración en la base del cráneo, y supe, algo sagrado estaba a punto de suceder. Me encontré dentro de mi propia cabeza, como en un sepulcro cerrado, y comencé a empujar hacia abajo, como si tuviera que nacer desde mi cráneo. Con esfuerzo, salí por la base del cráneo, caí suavemente al suelo, y allí, en la habitación, vi a 3 de mis hermanos. Uno de ellos se acercó al rincón de la habitación, y al mirar al suelo dijo: «Es el bebé de Neville». «¿Cómo puede un hombre tener un hijo así?», preguntaron. Pero allí estaba el niño, envuelto en pañales, y yo lo cargué con mis manos invisibles. Me miró y sonrió. Ese niño nacido del Espíritu es la prueba de que la promesa comenzó a cumplirse. 5 meses después, llegó la tercera experiencia. Otra vibración, esta vez en la parte superior del cráneo, y una explosión de luz me llevó a una nueva escena. Frente a mí estaba David, el mismo David de las Escrituras, mi hijo. Él me miró, y supe que yo era su padre. Yo era el padre de David. Y eso lo cambia todo, porque si David es el Hijo de Dios, y tú eres su padre, entonces tú eres Dios. Y así lo confirma la cuarta experiencia. El 8 de abril de 1960, una especie de relámpago sagrado partió mi cuerpo desde el cráneo hasta la base de la columna, y me vi como una luz líquida dorada, subiendo en forma de serpiente por mi columna, hasta entrar de nuevo en el cráneo. Ese es el símbolo del renacimiento divino. El hombre que fue crucificado, ahora resucita como Dios. Todo esto es lo que las Escrituras han querido decir desde el principio. No es historia. Es una guía para despertar a Dios en ti. Cuando ese niño nace desde tu cráneo, cuando David te llama Padre, cuando la serpiente de luz asciende por tu ser, entonces sabrás, la promesa se ha cumplido. Y tú, querido hermano, también vivirás estas experiencias. No sabemos cuándo. Solo el Padre sabe el momento, pero sucederá. Y cuando ocurra, ya no buscarás a Dios afuera, porque sabrás, con certeza, que Dios vive en ti. Y tú, eres su expresión viva. Gracias por acompañarnos en este viaje de revelación, donde la imaginación se convirtió en puerta y la promesa de Dios se reveló como verdad viva dentro de ti. Si este mensaje tocó algo en tu alma, si sentiste el llamado sagrado a despertar, te invito a darle like a este video y a suscribirte al canal, para seguir profundizando juntos en los misterios del Espíritu. Recuerda siempre, tú eres la semilla divina, y el día llegará, en que también despertarás como el Padre,
Hasta entonces, vive, imagina y cree, porque Dios ya está en ti.